amigos del Perú y del mundo. Esto es Rey con Barba. Encantados de estar con ustedes nuevamente otro domingo. Bueno, ¿qué hay? ¿Qué hay? Tenemos que empezar con lo que ha sido evidentemente la noticia más importante de la semana, ¿no? La captura la detención de Humala y Nadine. Vamos a hablar sobre ese tema varias cosas. Y además van a escuchar otras noticias que no han salido en ningún medio de comunicación. Exactamente, sobre el tema, efectivamente. Bueno, pero yo sí quiero empezar haciendo una precisión, porque yo estuve hace un par de días en otro canal de televisión, una entrevista, donde según algunos estuve un poco blando, porque ese era el día en que se produjo la detención. Y lo que yo dije fue, bueno, evidentemente soy de los que piensa que los señores Humala le han hecho mucho daño al país y mucho daño a muchas personas. Y algunas creo yo que con bastante culpa de su parte. Pero la detención no me podía dar satisfacción, es decir, no me alegraba, no podía alegrarme de la desgracia ajena. Y después dije, ante una pregunta que le parece bien lo que ha hecho el juez de la prisión preventiva, ¿no?, de 18 meses, contesté, yo en su caso no he visto la resolución, dije, y por cierto, yo no soy jurista, o sea que voy a decirlo con beneficio de inventario, pero en su caso quizá yo hubiese simplemente dado un impedimento de salida del país a las dos personas, ¿no?, en lugar de una prisión preventiva. Yo no tengo dudas de que los Humala, hay muchos indicios y yo diría pruebas de que cometieron graves irregularidades en distintos temas. Y por tanto creo que finalmente, para desgracia de ellos, van a ser condenados. Pero me parecía, dije que me parecía quizá un exceso la prisión preventiva. Ahora bien, luego pensando, es decir, porque no había, me parecía a mí, si les ponían impedimento de salir del país no había riesgo, pero cuidado, después pensando más y leyendo comentarios como el de Juan José Garrido, me he dado cuenta de mi error, y por eso quiero identificarme con algunos párrafos del artículo de Juan José Garrido de estos argumentos. No hay delito, sí lo hay, cometido con los fondos provenientes de Odebrecht, los 3 millones, de una fuente ilegal. Él está citando lo que dicen los caviares, los rojos y los defensores de los Humala, ¿no? Una de las cosas que dicen, no ha habido delito. Bueno, y comentarios como los de Gorriti o Rosa María Palacios o el propio Álvarez Rodríguez. Y otros mermeleros. Sí, y otros. Bueno, provenientes de esos 3 millones de una fuente ilegal. Otro argumento, no es delito recibir dinero para campañas, siempre que, dice él, efectivamente, pero siempre que provengan de una fuente legal y que se registren adecuadamente, o sea, que se anuncie a la OMPE de dónde vinieron y dentro del monto, del límite señalado por la ley, por supuesto los 3 millones de dólares están muy por encima. Es un exceso la prisión preventiva, que eso es lo que a mí me parecía. Y dice Juan José, no lo es. Tanto el expresidente Humala como su esposa han probado en este y en otros procesos que buscan obstruir la justicia. Y tiene toda la razón. Eso es lo que más me convenció. La prisión preventiva busca limitar el actuar de la pareja para evitar que sobornen, que compren testigos, que transfieran recursos, etcétera, etcétera. O que maten testigos. Desgraciadamente. Sí. Desgraciadamente. Van a revivir a un actor político, dice Juan José. No lo sé. Pero en todo caso la justicia no puede estar establecida por el cálculo político. Tiene toda la razón. Y finalmente, no se puede dejar a los hijos desamparados. Por supuesto, dice Juan José, que es una desgracia y es trágico para los hijos como para los padres. Pero dicha separación es producto del actuar de ambos. No es culpa ni del juez ni del fiscal y mucho menos de la sociedad. La justicia, dice, no puede estar sometida a las tragedias familiares. Tiene toda la razón. Así que sí creo que estaba bastante justificado. Y hecha esta introducción, doctor Barba, vamos a revelar algunas cosas que conocemos. Sí, ¿no? Vamos a imaginar este escenario. ¿Qué hubiese pasado si el 14 de julio, aniversario de la República Francesa, donde estaban invitados la ex pareja presidencial, llegaban solemnemente? Jueves 14. Jueves 14, ¿no? Y
se quedaban como asilados políticos, porque habían tenido 2 semanas hablando de persecución política. Y cuando alguien habla de persecución política es porque se quiere asilar políticamente. Un jueves porque 13, Pepe, es el mismo día. Exactamente, ¿no? El mismo día, jueves 13. Entonces, ¿no? Celebraban la fiesta del 14. Entonces tú tienes el siguiente escenario. Los hijos fuera, la plata fuera, ellos asilados, ¿no?, en la embajada de Francia y con un canal directo para salir al extranjero. Jugada perfecta. La fiscalía quedaba por los suelos. Sí, claro. Habría habido una especie de revolución nacional contra los poderes instituidos en nuestro país. Y al parecer había un compromiso, ¿no?, del Estado francés, del expresidente francés, con los Humala para acogerlo políticamente en vista de las persecuciones que ellos supuestamente le habían demostrado a los franceses, ¿no? Y Humala... Y en vista, por supuesto, del agradecimiento que tiene Francia por las compras que habían... Por las compras, el satélite, Humala correspondió, por primera vez en la historia, un presidente fue con sus hijos a la embajada francesa el año pasado. Y justamente y venía construyendo estas relaciones, ¿no? Así que si esta hipótesis se cumplía, Revolución Francesa en el Perú, ¿no? Entonces, parece ser que la información salió de la misma embajada francesa, ¿no?, o de alguien que no quería meter a su país en un lío tremendo, porque en la Cancillería también sabían, ¿no? Tan es así que no mandaron a ningún representante, ¿no? No solamente no mandaron. Parece que dieron la orden de que no fuera nadie. Y para barajarla fue el presidente Kuczynski con su señora. Nada más de pasadita, ya está, y listo, ¿no? Sí. Así de que hay varios elementos que se conjugan. Así que, ¿se imaginan a Carguancho, ¿no? Es decir, con el presidente asilado? Lo hubieran colgado. Lo hubieran fusilado a ese pobre hombre, ¿no? Entonces, aparte de ello, ya imaginemos que este escenario es irreal, ya, táchenlo, muy bien. Pero estamos ante un tipo investigado por ser jefe de un cártel mafioso, porque eso es, pues, ¿no? La asociación ilícita, jefe de un cártel mafioso. Un hombre que presuntamente, mata gente. Fasavi, lo de Fasavi no es broma, lo del capitán Carlos no es broma, ¿no? Lo que hizo Nadine Heredia tratando, que no son mis agendas, que sí son, tratando de cambiar su letra, mintiendo con todo el descaro, son antecedentes pues, que de una u otra manera indicaban a las claras, ¿no?, que había una voluntad de obstaculizar, como dice el mismo comercio, ¿no? Por supuesto, ¿no? Es clarísimo todas las evidencias que hay de que se han producido. Recuerden, amigos, las cosas se olvidan fácilmente. Lo que le pasó a Rafael Roncayolo, canciller del Perú, con Humala al principio, que declaró no sé qué cosa suave, pero en contra del señor Maduro. Y el señor Maduro le dijo, has cometido... el peor error de tu vida. Así, desde Venezuela le dijo, señor canciller del Perú, has cometido el peor error de tu vida. Al día siguiente tuvo que irse. ¿Te acuerdas? Claro, lo sacó Humala de inmediato. Lo sacó. Recibió la orden, porque fue la orden de Maduro. Este canciller me ha faltado el respeto, sácalo por favor. Y lo sacó. ¿Y por qué? Porque evidentemente si no iba a contar... Porque Maduro lo tenía agarrado de los peluches, como Ollanta Humala tiene agarrado de los peluches a varios aquí, ¿no? Entre ellos aquellos que lo ayudaron en la campaña electoral pasada, ¿no? Así que no es un personaje cualquiera. Humala tiene mucho dinero, tiene muchos contactos, sabe muchos secretos, ¿no? Y en libertad es un hombre peligrosísimo para ponerle trabas al proceso y burlar a la justicia sin ningún impedimento. Así que hay que saludar, me parece, el gesto valiente del juez Carguancho y el trabajo que en este caso ha hecho la Fiscalía con bastante probidad, ¿no? Por supuesto han salido los caviares, los rojos, los abogados defensores que se quedarían sin clientes, pues son los que defienden precisamente a todos los corruptos que ustedes ven, ¿no? Pero gente muy seria y muy entendida en aspectos jurídicos ha dicho que la resolución del juez está muy bien sustentada. Muy bien sustentada. Y la solicitud del fiscal también. Y el propio diario El Comercio, ¿no? Dice, no, más allá de lo válida que pueda resultar la discusión sobre la prisión preventiva de los Humala, hay un aspecto de fondo en el que la polémica es bastante menor. Nos referimos al cúmulo de evidencias aportadas por la Fiscalía, que hacen cada vez más verosímil la imputación de que Humala y Heredia
habrían cometido delito de lavado de activos. Este es el fondo, ¿no? Este es el fondo del asunto. Ahora, esto ha originado también comentarios de todos nuestros políticos, ¿no? Alan, por ejemplo, ha salido en tono papal, ¿no? Diciendo que no sean así, que no sé cuánto, que no. Tú mismo estás un poco en ese no, que no se alegran, ¿no? Bueno, yo pienso, yo estoy al frente. Pero no te alegras, no te alegras. No, perdón, ¿no? Yo vengo de una vieja escuela política y tuve viejos maestros como Aya La Torre, Ramiro Pregalé, León de Vivero, Armando Villanueva del Campo, y de ello yo aprendí que es posible, Rafael, abrazar al enemigo, al que cara a cara se te enfrenta, ¿no? Sí, claro. Pero al inmoral, al que no supo resistir, al que se convirtió en dúctil, maleable y corrupto por su ambición, y además de eso siendo presidente. Para mí un presidente que roba es lo mismo que un traidor o peor que un traidor a la patria. Y esos solamente merecen el desprecio de la historia y el desprecio del pueblo peruano. Y yo creo que con esta gente, Rafael, tenemos que ser implacables, tenemos que ser feroces, ¿no? Feroces, ¿no? Así que este lenguaje... No hay duda de que hay que ser implacables. Este lenguaje de pobrecitos, que los hijos... ¿Cómo que los hijos? Hay 70.000 presos en el Perú, todos ellos tienen padres, tienen hijos, ¿no? ¿Alguien se ha acordado de todos ellos? Ustedes ven ahora a los abogados defensores diciendo, ¿no? Sacando argumentos de una caja mágica, ¿no? Tratando de demostrar lo imposible, la inocencia de una pareja que está pues hasta el cuello de basura, ¿no? Y eso es algo que tenemos que decirlo en voz alta para que quede clarísimo en nuestro país, ¿no? Efectivamente. Sí. Bueno, yo voy a cambiar de tema. No, espérate. Sigue, porque tú tienes más sobre el asunto. Bueno, la última opinión, ¿no? Cipriani dice... Finalmente, dice, la justicia le llega a todos, ¿no? Bueno, es lo deseable que la justicia les llegue, los alcance a todos, ¿no? Pero esto no pasa, ¿no? Yo conozco a muchos corruptos que realmente la pasan bien, muy bien, y hasta podría decir que pareciese el destino, decirnos que el destino de los justos es sufrir, y el destino de los pillos es disfrutar, ¿no? Acá. Eso parece que comienza a cambiar en el Perú, ¿no? Vamos a ver si es cierto, ¿no? Y ahí tú... Acá, porque en la otra va a ser muy distinto. Pero bueno, oye, pero déjame decir una cosa. Hay que distinguir claramente entre lo que es la correspondencia de una condena a unos delitos cometidos y probados en juicio, que de eso nadie tiene duda, y yo creo que efectivamente van a terminar siendo condenados, con lo que es la prisión preventiva. Es decir, una persona, no estoy hablando de humana, estoy hablando en general sobre la figura de la prisión preventiva tal como se usa en el Perú desde hace un tiempo. A mí no me termina de cuadrar eso. La presunción de la inocencia es una, ¿cómo se dice?, prerrogativa constitucional, es un derecho constitucional. Muy bien. Entonces, hay que suponer, aunque no nos gusten las personas y aunque estemos seguros de lo contrario, hay que suponer la inocencia y hay que probar la culpabilidad. Y es la fiscalía, etcétera, quien tiene que probar la culpabilidad. Entonces, por ejemplo, como veníamos conversando cuando veníamos para acá, quizá lo que el Perú debería hacer es en todo caso, esas detenciones para evitar que los acusados puedan manipular pruebas, comprar testigos o sobornar a otros. Quizá lo que puede hacerse es usar grilletes para asegurar que no se mueva de determinado lugar y hacer prisión domiciliaria. Arresto domiciliario. Entonces, porque tú conoces las cárceles peruanas. Sí, claro. Todas las conocemos, ¿no? En cualquier caso. En todo caso, porque, repito, porque es previa a la condena. O sea, no podemos suponer, si hay que evitar que puedan manipular pruebas o ocultar indicios o pruebas. Sí, de acuerdo, por eso, detención preventiva. Y no la pasa mal, ¿no? Le han dado unos ambientes con 2 habitaciones, con varias comodidades, internet, televisión, cable. Sí, espero que no pida que le pongan Netflix, ¿no? Pero eso, Rafael, de que ahí se queda, no. Ustedes no saben lo que es la justicia peruana. Sí, eso es desgraciadamente. Es decir, aquí puede pasar cualquier cosa y mis resquemores contra el Poder Judicial no se basan en presunciones, sino en hechos y en datos. Datos como este. El Perú, según el Foro Económico Mundial,
está entre los 10 países con el sistema judicial más coimero, más corrupto del planeta. Y aquí en este país puede pasar absolutamente todo, ¿no? Sí. Así que yo le pido a la opinión pública que estemos vigilantes, porque Dios nos libre de los jueces peruanos, ¿no? A ver, ingeniero, sigue usted. A ver. No, quiero poner, déjame decir un par de ejemplos más. Está bien. Para que vean ustedes lo controvertida que es la justicia peruana. Miren, a Héctor Chumpitas, sí, pues. ¿ya? Por unos soles, sí, pues. Le dieron 5 años de cárcel, ¿no? Se lo sacaron a los 2 años, pero se cumplió 2 años de cárcel, ¿no? Así es. Al gobernador suplente de Ancash, por mentir en su hoja de vida y asegurar que estudió para chef, para cocinero, le dieron 5 años de cárcel. 5 años de cárcel, porque quienes querían reemplazarlo evidentemente compraron jueces. Sí. Porque ¿cómo vas a darle 5 años de cárcel a un tipo porque en su hoja de vida mintió, dijo que había estudiado para cocinero y no era cierto, ¿no? Al Comepollos, ¿te acuerdas? Sí. 350 soles a la cana, ¿no? Mientras los pesos pesados de la corrupción se pasean en el país. Esa es la justicia peruana. No hay coherencia. No hay coherencia, no hay equivalencia, no hay equidad. Y de eso voy a hablar después, porque hay un artículo del embajador Jorge Colunge. Y no hay que entusiasmarse. Acá, por ejemplo, acá tengo a Mauricio Mulder que dice: con la medida de prisión preventiva, el juez Concepción Carguancho nos devuelve la fe en el Poder Judicial. La fe en el Poder Judicial no. La fe en el señor Carguancho sí, pero no en el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que reencontrarse con la confianza ciudadana y tiene que ganarse este respeto que lo tiene perdido un 80% en nuestro país, ¿no? Oye, ahora, un par de comentarios sobre, por ejemplo, Marisol Pérez Tello. La ministra de Justicia no puede darse el lujo de afirmar de afirmar barbaridades como ha venido afirmando en distintos temas. Concretamente, me estaba refiriendo a un artículo estupendo sobre el posible indulto a Fujimori que ha escrito el embajador Jorge Colunge, que lo comentaré en extenso el próximo programa, porque no me da tiempo hoy día, pero ahí hace referencia a unas declaraciones, entre muchas otras, de la ministra de Justicia, que dice, a partir de ahora, antes ha dicho que Fujimori ha sido condenado por lesa humanidad, cosa que hasta el Tribunal Constitucional ha dicho que no, y que el presidente de la República no puede indultar a Fujimori, salvo que sea indulto humanitario cumpliendo todos los requisitos, cosa que también es falso porque sabemos que la atribución presidencial es absoluta y irrestricta. Ahora bien, la última declaración de Marisol Pérez Tello, que es, como ministra de Justicia, la asesora jurídica del presidente, ha declarado lo siguiente: a partir de ahora, otro requisito para indultar a una persona es que muestre verdadero arrepentimiento y que este arrepentimiento se compruebe a través de la prueba del bolígrafo. A ver, analicemos el tema. Primero, porque se le ocurre a la ministra de Justicia establecer un nuevo requisito, va a cambiar lo que está establecido en la Constitución. Segundo, la prueba del bolígrafo, si tú indultas, por ejemplo, a una persona porque tienes la sensación de que fue injustamente sentenciada, como fue, para no referirme a Fujimori, como fue el caso de algunos, no todos los que salieron, pero algunos de los terroristas acusados o condenados por terrorismo y que en realidad no eran terroristas. ¿Te acuerdas, no? Sí. En la época de Paniagua y en la época de Toledo. Ok. O sea que para indultarlos y para conmutarle las penas a esos que eran inocentes, o que se suponía que eran inocentes y que esto era fue la manera práctica de aliviarlos del problema, habría que haberles pedido que reconozcan un delito que no habían cometido y que encima mostraran arrepentimiento sobre un delito que no habían cometido. Bueno, eso es lo que está pidiendo, evidentemente, para exigir que Fujimori, que se ha negado, que ha dicho siempre que es inocente respecto de los Barrios Altos y la Cantuta, la acusación sobre derechos humanos, no va a reconocer un delito que no ha conocido. Y por otro lado, además mostrar a través del polígrafo que el arrepentimiento es sincero. Otra cosa que debería pensar la ministra, la prueba del polígrafo, por lo menos hasta ahora, es absolutamente voluntaria, no puede ser obligada a nadie. De manera que es ridículo que la ministra de Justicia haga declaraciones de este tipo.
Bueno, y tenemos un tema bien interesante que comentar, eso va a ser luego en el segundo bloque, sobre las declaraciones de Mario Vargas Llosa al diario El País y sobre el artículo que ha escrito. Y luego lo que Mario conversó con su cenáculo de amigos de la forma en que se dio el lujo de chantajear al presidente de nuestro país, ¿no? Esto va a ser bien interesante y vamos, para eso hemos invitado, lo hemos agarrado en realidad porque está de paso por nuestro país, al destacado periodista español, ¿no? Román Sendoya. Román Sendoya. Ya lo hemos tenido aquí un par de veces. Que tiene un programa épico de televisión en España y que es realmente un peso pesado. Sí, así lo que conocen todos los políticos y le tienen pánico todos. Así que lo vamos a tener a él un poquito más adelante, ¿no? Sí. Pero déjame avanzar en estas dos noticias, ¿no? Esto me parece importante. El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, consciente de la tremenda corrupción que hay entre los magistrados judiciales, no de todos, claro que hay muchos jueces decentes de primerísima calidad, pero hay un gran porcentaje que realmente no superan el límite moral, ¿no? Y bueno, de todas maneras, ellos están evaluando, ¿no?, implementar en el sistema judicial un observatorio que apunte a profundizar la investigación y verificación de los bienes que han declarado los magistrados. Por fin parió Paula, lo ¿no? que hemos venido reclamando hace tiempo, el tema de los signos exteriores de riqueza así es, lo cual dice que lo tendrá listo a fin de año. Yo espero que sea así, ¿no? Porque hay muchos jueces que no pueden pasar una investigación por signos exteriores de riqueza. Por supuesto. Incluso solamente con su récord migratorio estarían en serios problemas, ¿no? Este es el tipo de control que debe de hacerse en el país para garantizar un ministerio público y un poder judicial más o menos respetable, ¿no? Sí. Pero para eso se requiere que el Consejo Nacional de la Magistratura cumpla pues con sus responsabilidades constitucionales, ¿no? Así que me alegra esta noticia, que ojalá se haga realidad, porque aquí somos el país de las promesas. Prometemos y, por supuesto, no cumplimos, ¿no? Oye, déjame, a ver. Acabo yo con esto. Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, hay cerca de 33.000 casos de corrupción que en estos momentos se investigan en el Perú. 33.000 casos, ¿ah? De los cuales el 36% está referido al delito de peculado y solo 1.200 han terminado en sentencia. Si hay algo eficiente en el Perú, dice el doctor Walter Gutiérrez, si hay algo eficiente es la corrupción. Lo que es ineficiente es la justicia peruana. Y eso es lo que tenemos que resolver, porque las pérdidas por corrupción, según datos de la Defensoría del Pueblo, llegan a 12.000 millones de soles por año, ¿no? Oye, déjame tocar un tema que a mí me interesa y que creo que es bien importante. El protocolo, amigos televidentes, para el aborto, que llaman indebidamente terapéutico, fue aprobado por resolución del Ministerio de Salud, increíblemente, porque, a ver, el aborto está prohibido constitucionalmente en el Perú. El concebido es sujeto de derecho desde el mismo momento de la concepción, de la fecundación. Dice concepción, pero nos hemos referido siempre en la Constitución a eso, a la fecundación. Pero siguen los empeñados en legalizar el aborto, en buscarle resquicios. Lo que está en el Perú despenalizado, no legalizado, es el llamado aborto terapéutico, mal llamado terapéutico, porque por terapia se supone que cura, y ahí no cura a nadie, mata a una criatura. Pero el llamado aborto terapéutico está despenalizado, en el sentido de que no hay sanción para la mujer que en peligro de su salud, de su vida, decida con el médico hacer un aborto para salvar la vida de la madre. Ese está despenalizado. Igual que el robo menor. Pero eso no significa que esté... el robo menor, si tú robas una cantidad relativamente pequeña de dinero, no hay pena de cárcel, no está penalizado. Pero eso no significa que esté legalizado. Es muy distinto estar despenalizado que legalizado. Bueno, el Ministerio de Salud emitió una resolución por la cual establecían un protocolo para la ejecución del aborto terapéutico. Es decir,
¿cuál es cómo se deben dar los pasos para es como si hubieran reclamado un protocolo para el robo de menor cuantía, ¿no? Porque como estaba despenalizado, hay que hacer un protocolo para cómo se debe robar las cantidades de menor cuantía. Bueno, pero ese protocolo obliga prácticamente al médico tratante a solicitar el aborto por razones de salud de la mujer. Muy bien, yo considero que esta resolución es ilegal y debería de declararse inconstitucional, porque el aborto, repito, no está permitido. Solo está despenalizado en caso de peligro de muerte para la madre. Muy bien, sin embargo, la Sala de Defensa al Consumidor del Indecopi acaba de multar con 80.000 soles a la Clínica El Golf por no realizar y solicitar un aborto. El médico tratante de la mujer comprobó que la vida de la mujer no solo no estaba en peligro, sino que ni siquiera peligraba su salud. Pero el psiquiatra de la señora, después de que la señora salió de la clínica sin que hicieran el aborto, argumentó después que el médico tratante no consideró los posibles daños a la salud mental de la denunciante. O sea, de la exigencia de que esté en peligro la vida de la madre para que el aborto terapéutico, llamado terapéutico, sea despenalizado, ahora pasan a que, con que sea una amenaza a la salud, ya no solo física, sino incluso mental, ya hay obligación prácticamente de practicar un aborto. Fíjate si habrá derecho, Pepe. Así es como van progresando y consiguiendo estos sinvergüenzas convertir lo que es un asesinato a un supuesto derecho. Bueno, y hoy día en el diario El Comercio hay una entrevista realmente interesante a Pedro Pablo. Por lo general Pedro Pablo me aburre, ¿no? Pero ahora no. Aquí lo he visto lúcido, despierto y ágil en su respuesta. No, chiquito nomás, ¿eh? Tras el diálogo con Keiko, puede decir que hay una tregua con Fuerza Popular. Fue un muy buen diálogo. Vimos una larga lista de temas, uno por uno, y ella hizo buenas sugerencias de cómo abordar la reactivación económica. Pregunta, tras el diálogo con Keiko, ¿puede usted decir que el nivel de tensión con el Parlamento disminuirá? Diría que hemos volteado a la página con este diálogo. Pregunta, ¿existió algún tipo de autocrítica o reflexión en la reunión? Se empezó afirmando que se dijeron cosas que, de repente, no debieron de decirse. Y, por supuesto, hemos dado un borrón y cuenta nueva. Creo que puedo afirmar que esta parte del diálogo estuvo muy bien. Luego, pregunta, Álvaro Vargas Llosa indicó que su padre le dijo en España a usted que espera que no quede en la historia como el presidente que indultó a un sentenciado por violación de derechos humanos. ¿Qué decisión tomará usted o tomará en cuenta esta opinión? Y él responde, fue una conversación privada, muy amena, y no se centró en ese tema. Mario Vargas Llosa tiene sus opiniones que son bien conocidas por todos, y nosotros vamos a escuchar a mucha gente, pero sobre todo a los temas en expertos médicos. Sobre este asunto vamos a tratar luego con nuestro invitado español, con Román Sendoya, ¿no? Por último, al cierre de su primer año de gestión, ¿cuál ha sido su mayor logro, ¿no? O cuáles son las principales críticas o problemas que usted encuentra, y PPK responde. Eso lo voy a explicar en el mensaje a la nación. Pero sí creo que hay muchas autocríticas por hacer. La primera, eso tiene, es haber pecado de optimismo. Vaya, qué humildad, me parece bien. Dos, ¿no? Que no nos dimos cuenta del inmenso poder de la burocracia. Bueno, bien, no hay que darse cuenta. Uno entra al gobierno sabiendo que eso es así. Así es, ¿no? Bueno, tres, ¿no? Hemos encontrado muchos problemas, entre ellos 250.000 funcionarios, que nos dejó el gobierno anterior. Por otro lado, nunca pensamos que el escándalo de corrupción de la Bajato pudiera llegar con tanta fuerza, ¿no? Y tampoco nunca pensamos, ¿no?, que el fenómeno del niño iba a ser tan fuerte. En todo caso, de estos y otros temas conversaremos el 28 de julio. Así que, PPK... Sí, está bien. Está bien, efectivamente. ¿No? Pero hay que ser más claros, hay que decirle las cosas más claras. Un momentito. Sí. Señor presidente, gobernar es decidir. Así es. Lo que no puede seguir pasando es que usted no decida cosas, ¿no?
Bueno, tienes el caso del indulto y muchas otras cosas. Ahí estamos, que no se decide. Lo de Chincheros tampoco decidieron. Mejor dicho, finalmente, después de muchas idas y venidas, decidieron y decidieron mal. Pero gobernar es decidir. Y aquí, desgraciadamente, no decide nadie. Ese es el problema. Además, en el tema de la burocracia, uno entra al gobierno sabiendo que los burócratas lo que quieren es complicar las cosas. O ya, si no lo quieren, la tendencia es esa. Bueno, entonces hay que entrar con la decisión de cortar eso. Pero si no tienes esa decisión y no hay el propósito de verdad de cortar eso, pues la consecuencia es clarísima. Parece que Keiko le ha dejado prestada su espada samurái, ¿no? Bueno, y luego hay un artículo de Úrsula Letona realmente bueno sobre la disciplina partidaria, ¿no? En resumen, después de citar a los clásicos sobre este tema, ella dice esto chiquito, que es un error considerar que la disciplina partidaria recorta derechos, ya que esta es un elemento intrínseco en la búsqueda de la institucionalidad. Así es, desde el momento que una persona ingresa a un partido político, acepta voluntariamente limitaciones a su libertad de expresión, porque se somete al principio de la mayoría y de la minoría. Si un ciudadano, ¿no?, llámese Kenji o lo que se quiera, quiere ser libre como el viento, sencillamente no debe militar en un partido político, porque aceptar ser parte de un partido político significa limitaciones muy concretas. Fuerza Popular es la primera organización política de nuestro país y es natural que hayan entendido que el secreto de su fortaleza está en la lealtad y sobre todo en la disciplina. Sin esos pilares no podrían pretender gobernar un país. Así que me parece un buen artículo. Es un tema del que vamos a conversar. Vamos a conversar en su momento. Porque si se reúnen dos características de capacidad intelectual y honestidad personal, perfecto, no hay necesidad de poner ningún tipo de consigna. Y lo último. No, Pepe, ya estamos, vamos. Lo último nada más. No. La ley, esto es una noticia bien importante para cientos de miles de jóvenes y de familias. La ley universitaria 30220 cumple 3 años de aplicación. Y aquí tengo un brevísimo balance de su implementación. En el Perú hay 142 universidades entre públicas y privadas, de las cuales solo 12 han sido licenciadas. O sea, más del 90% de las universidades que vienen funcionando aún no pasan el licenciamiento, o sea, las condiciones básicas para poder llamarse universidad. Y eso significa que están al borde de la ilegalidad. La pregunta es, ¿por qué no pasan el licenciamiento? Porque técnicamente no cuentan con las condiciones fijadas por el SUNEDU. Solo las universidades públicas necesitan 4.500 millones de soles para alcanzar los estándares exigidos por esta ley. Así que, fíjense, ahí hay a las peruanas, mal, Pepe. sí, tienen 90.000 estudiantes. La Vallejo tiene 85.000 estudiantes. Y hay universidades como San Marcos y la UNI que están en serios problemas, ¿no? El asunto es que si esto sigue así, se avecina una turbulencia social por la irresponsabilidad de quienes aprobaron una ley sin consenso, a trompicones y a la fuerza. Sobre esto nos detendremos el próximo domingo para conversar ampliamente. Vamos a una pausa.